Muy feliz sábado tenga cada uno de mis hermanos. Me da muchísimo gusto verles sonrientes. No importa si usamos Colgate o no, pero nos vemos hermosos cuando sonreímos, porque sabemos que el Señor, nuestro Padre poderoso, es el que guía nuestras vidas. Amén. Y Él saca todas las penas de nuestro corazón y nos da esa paz, ¿verdad? Y ese gozo en nuestro corazón por conocerle. Bienvenida, Otilia, y gracias al Señor por que nos da la oportunidad de tener un repaso de lección. Tenemos unos 50 minutos en el cual vamos a participar todos en esta mañana. Sin descanso y rebeldes. Aparte de cansados, rebeldes, es lo que yo entendí del título. Sin descanso quiere decir que estás cansado. ¿Qué te dice el título a ti, Otilia? Sin descanso y rebelde, sí. Se oye como que ya no he tenido un descanso, entonces porque no he descansado, estoy enojada. Estás agotada. Yes. Y luego, peor cuando uno tiene hambre. Así es. Cansada y llegas a casa después de un día largo, estás cansada. Y luego como que estás irritada. Entonces es de humanos, pero vamos a ver. O también cuando llegas de trabajar y que la casa está toda desordenada. Decimos patas arriba. También, ¿verdad? Eso nos hace... Yeah. El versículo de esta semana, que está en 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, dice, los fines de los siglos, hermano. Somos nosotros. Somos nosotros. Ya, nos está hablando a nosotros. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la expresión, o no la expresión, sino que han escuchado, yo lo he escuchado por años, que los animales tienen un sentido extra, ¿verdad? Que nosotros no tenemos, que ellos pueden sentir tiempo antes cuando va a venir un temblor, un terremoto. En el año 1976, el gran terremoto que tuvo Guatemala, recuerdo que mami en la noche dice, bueno, los perros estaban ladre y ladre, y fue el terremoto de Guatemala, un terremoto muy grande y que fue muy triste. Y siempre me ha quedado eso en la mente, de que los animales tienen porque ellos pueden sentir que la vibración de la tierra. Así es de que esto me llama a mí la atención. Como aquí nos dice en la lección que dice, unos minutos antes, está hablando del terremoto que pasó en la zona de Washington, unos minutos antes del terremoto, que fue de 5.8, eso fue grande, sacudió la zona de Washington. Y algunos de los animales del zoológico nacional comenzaron a comportarse, dice, de una manera extraña. Y entre ellos estaban los lemures, que comenzaron a gritar en voz alta durante 15 minutos. Fue bastante tiempo. Así es que... Lemurs son como unos little monkey, casi parecido al monkey, son blanco y negro. Uh-huh. En ese estudio de esa semana, dice, vamos a analizar algunos ejemplos de esa extraña inquietud provocada no por desastres naturales como los terremotos, sino por la pecaminosidad básica de los seres humanos caídos que no dependían de lo que Cristo les ofrece a todos los que acuden a Él con fe y obediencia. La clave, ¿verdad, Mirna? Aquí está la clave. Dice fe y obediencia. Así es. Estamos estudiando acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Y Moisés fue preparado por mucho tiempo para poder sacar a ese pueblo. Y recordamos que al principio él decía, no, ¿cómo? Yo no puedo hablar, yo no tengo, manda a alguien más. Pero el Señor lo había preparado mucho tiempo en el desierto para que él fuera el líder. Y, ¿qué me dice? Le voy a preguntar aquí a mi hermano. No agachen la cabeza, que de por sí los estoy viendo. Le voy a preguntar a mi hermano Bello. Agitación en el desierto. ¿Qué está pasando aquí en el día domingo?
Oh, ahí le va el hermano a darle el micrófono. Hermano Bello. Sí, agitación en el desierto. ¿De qué estamos hablando en el día domingo? ¿Se acuerdan que ellos ya habían salido de Egipto, ya llevaban mucho tiempo, ya casi un año? ¿Y por qué se sentían agitados? Era una agitación emocional. Ellos estaban acostumbrados a una vida, se habían acostumbrado por tantos años a una vida, hábitos y todo eso, ¿no? Y de repente salir y encontrarse con que la comida es racional, el agua no hay, digamos hasta cierto punto las comodidades que tenían allá, y ahora acá no las hay, igual tienen que armar sus tiendas, tienen que caminar y avanzar y todo eso. Entonces es una agitación emocional, y eso, la mente del ser humano es muy débil, nuestra mente es muy débil y se sugestiona fácilmente a ese tipo de cosas. Y entonces llega el momento en que la mente ya no reacciona para el lado de Dios, sino que ya estábamos mejor. Entonces esperamos a comparar, ¿no? Y con esa cantidad de gente, pues en realidad era un terremoto emocional ahí, en contra de Moisés y en contra de todo. Gracias, mi hermano, así es. Y aquí mi hermanita Esperanza, y creo que mi hermano Mario levantó la mano. Después venimos con Mario. Que espera por el micrófono para que te puedan escuchar. Esperanza. Aquí está Esperanza, Juanito, o ahí está, Ana. Ya, estaban ellos ya reclamando por carne, estaban ellos ya reclamando por comida, ¿verdad? Ya, pero en realidad ya no era la comida, sino de que ellos ya se querían ellos mandar a sí mismos. Ellos no querían ya ¿cuál es la palabra que busco? Ser guiados por Dios. Ellos querían ya ser guiados por sí mismos, porque al estar ellos reclamando, ellos no quieren aceptar el ser guiados por Dios. Ellos no quieren, ellos ya no quieren ser guiados por Dios, ellos ya quieren guiarse a sí mismos. Así es. El Señor los guiaba de día, los guiaba de noche, iba el arca delante de ellos. Ellos solo tenían que confiar en que el Señor los iba a llevar por los mejores lugares, los iba a llevar para que llegaran bien. Siempre el Señor proveía por su bienestar de ellos. Pero antes de que ellos empezaran a quejar y recordar los pepinos y los ajos, la cebolla, los melones, ¿quiénes fueron los primeritos que empezaron a quejarse? La multitud mixta. Gracias. La multitud mixta. Recordemos de que ellos eran esclavos, el pueblo era esclavo, pero al salir, a irse, empezaron a juntarse muchos con ellos. Mirna, perdóname, y recordemos de que la multitud mixta, ellos se unen al pueblo de Dios, claro, pero no era por seguir a Dios, era por miedo a todas las desgracias que estaban pasando en Egipto, ¿verdad? Y ellos tenían miedo de que siguieran esas desgracias y que ellos podían alcanzar todas esas desgracias, pero no era por seguir a Dios, era porque estaban huyendo de todas esas cosas que estaban pasando en Egipto. Y al empezar esta multitud a quejarse, pues se les pegó a los israelitas, y ellos también empezaron a decir, no, sí es cierto, estábamos mejor. Y la lección nos dice que como que tuvieron ¿cómo es la palabra que aquí decía? Que la memoria como que les falló tantito, porque no recordaron que eran esclavos, que no eran libres y no tenían todo lo bueno, sí. O sea, se les olvidó que cuando estaban en ese momento se quejaban porque trabajaban mucho, los trataban mal, entonces cuando Dios anhelaban salir, querían una vida mejor. Dios escuchó su oración, se las contestó y les dio lo que deseaban, y ya cuando les contestó, entonces ahora se estaban quejando nuevamente. Por la comida, ¿verdad? Sí. Pero se están olvidando de que eran esclavos. Ellos no recuerdan de que eran esclavos. Ellos estaban recordando nomás, yo no voy a decir comodidades porque no estaban cómodos,
pero a la comida que ellos decían, esto y lo otro, pero se están olvidando que eran esclavos. Así es. ¿Verdad? Y Dios quería sacarlos de esa esclavitud para que venga a adorarlos a ellos, porque esa esclavitud que tenían era la esclavitud corporal. Y tristemente, mis hermanos, y ahorita le pregunto a mi hermano Mario, ¿cómo responde Dios a esas quejas? Está en el día domingo todavía. Y tristemente, nosotros también llegamos a quejarnos. También nosotros llegamos a querer más y más. Si tenemos una casa chiquita, Señor, aquí ya no quepo, dame una más grande. Y así tengo la grande, Señor, mucho que limpiar, dame una más chica. Y nunca vamos a estar contentos, nunca vamos a estar a gusto. Fíjate, Mirna, que cuando estábamos, comentaba con mi mamá, en cierta manera que le recordé una oración que estuvimos orando por una persona que viniera, y esa la pedimos exactamente como fue, y Dios nos la mandó, y entonces nos empezamos a quejar. Yo tuve que decir, ¿sabe qué, Señor? Soy culpable de murmurar, de quejar, porque Dios nos contestó esa oración, y ahora la persona que mandó, pues ya tenía de sus defectos, le mirábamos las cosas y nos quedamos pensando con mi mamá, tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios sí nos escucha, nos da, dice, bueno, les voy a dar porque ustedes están pidiendo así, pero como no me confían a mí, que yo les puedo dar algo mejor, entonces ahí está. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque sí comenzamos a murmurar, y eso a Dios no le agrada. No le agrada, porque entonces ya vienes. Así es. Vamos a ver. Este pueblo se quejó y el Señor respondió. ¿De qué manera? Sabe de que Dios es tan grande, el amor y su misericordia que Él tiene para con nosotros, de que así como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, todo eso que pensaban ellos, todo eso que decían ellos, que reclamaban, lo reclamamos ahora nosotros. Por ejemplo, no somos diferentes. No somos diferentes a nada. Está caliente, para uno dice, no, esto está caliente, pero para otros les gusta. Si está frío, estamos reclamando, no, qué frío, qué frío. Y yo me pongo a pensar, qué grande es el amor de Dios y la misericordia que tiene para sus hijos, que para todos. Para todos está. Y en ese momento ese pueblo, ellos estaban libres, porque nadie les estaba gritando que hicieran esto, que hicieran allá, que hicieran, estaban esclavizados. Y ahora que estaban libres ellos, en el cual ellos no se habían olvidado de los milagros que Dios había hecho con ellos. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. Dios hace cosas maravillosas en nuestra familia, en cada uno de nosotros, y nos olvidamos de eso. Nos olvidamos. Y es que así es, hermano. Cuando nosotros tenemos todo, nos olvidamos de Dios. Así es. Pero cuando tenemos problemas, ahí es donde lo buscamos a Él. Y eso es lo que pasaba en ese pueblo, que se acordaba a ellos que ya comían carne. Pero no solo de eso. Ellos también, tú dijiste, Mirna, de que ellos se acordaban de que ellos sembraban esas plantas, les daban esas legumbres y todo eso. Entonces, eso ellos lo recordaban. Hermano, usted ha dicho la clave. El descontento te lleva al estar quejándote. Y el descontento viene, la verdad, por ser malagradecido. Así es. Porque vemos lo que quiero, lo que necesito, vemos lo negativo, pero no vemos lo que ya tengo. Y ser agradecido por lo que ya tengo, por lo que Dios ya me ha dado. Entonces, si nosotros no somos agradecidos, cuidado, porque vamos por un camino en el cual vamos a deshonrar a Dios. Y antes de que mi hermana conteste o me diga algo, a mí se me hizo duro cuando el Señor dice, ok, ¿quieren carne? Les voy a dar carne. Y les da se imagina 6,000 personas, un montonón de gente. Y para darle, dice, el campamento era grande, así es que le da codornices de un lado dice,
lleno, dice, hasta de 2 codos de codornices de alto y un día de camino. ¿Cuánto es un día de camino? Es que imagínense cuántas codornices por acá, cuántas codornices por acá. Y la gente empezó a hacer sus montones. Y no fue un montón de 2, 3 codornices. Hasta 10 montones. La ansiedad que tenían de comer carne. Y cuando dice que la carne estaba en sus dientes, que todavía no la habían ni masticado, fue que el Señor se reveló y los castigó. Y yo dije, ay, Señor, ¿tú los mataste? ¿Por qué, Carlitos? ¿Por qué el Señor tuvo que responder de esa manera? Yo no creo que Dios lo haya matado. A veces cuando uno insiste mucho en el pecado, Dios te deja. Primero no, el Espíritu Santo está constantemente. El trabajo del Espíritu Santo es convencernos de no hacer lo malo. Es el trabajo del Espíritu Santo. De hacerme ver la verdad de la situación y convertirme hacia Cristo. Pero cuando yo resisto, llega un momento que Dios se aparta. En la Biblia dice Pablo que en los tiempos finales, todas aquellas personas que no amaron la verdad, Dios les va a mandar un espíritu engañoso y parece que Dios tiene la culpa. No es que Dios tenga la culpa, que ellos decidieron ya, ellos ya hicieron un pacto directo, o sea, ya no hay retroceso para ellos. Entonces Dios no le queda otro que permitirle que sufran las consecuencias de sus propias decisiones. Y así nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Pero Dios no causa lo malo. Acordémonos que Dios es el causante de todo lo bueno y Él quiere eso para nosotros. Y el proceder sin agradecimiento, como decía, nos lleva a vivir una vida cansado, porque yo estoy cansado de no tener lo que todo el mundo tiene. Yo estoy cansado de lo poco, de la miseria que estoy. Yo estoy cansado de mi familia, mi esposo. Pero cuando Dios permite que ese cansancio sea quitado de mí, ahí recién me doy cuenta qué tan importante era lo poquito que Dios me daba. Entre comillas poquito, porque realmente Dios nos da en abundancia a todos. Así es. Mi hermanita quería decir algo allá atrás. Dice la hermana de White en consejos sobre el régimen alimenticio. Dice que ya se habían entregado ellos a una murmuración sediciosa contra Moisés y contra ¿quién? Contra el Señor mismo, porque no habían aceptado el conocimiento de las cosas que le iban a perjudicar a ellos. El Señor miraba más allá, pero ellos nada más miraban el presente. Su apetito depravado los dominó. Y tristemente a nosotros muchas veces ese apetito nos domina. Y Dios les dio carne, como ellos deseaban, se lo permitió, que ellos sufrieran los resultados, dice, producidos por esa gratificación de su apetito sensual. Hermanita. Yo digo que a veces, muchas veces somos bien inconformes, ¿verdad? Ingratos. Con lo que Dios nos da. Hay veces que uno pide más de lo que tiene, que a veces uno está bien con lo que tiene y quiere más y más. Y eso, cuando a veces Dios sabe, digo, a quién y por cuándo le va a dar uno las cosas, porque a veces cuando ya tenemos todo lo que queremos, como dice el hermano, nos olvidamos de Dios. Entonces empezamos a alejarlos de Él y cuando todo está tranquilo, cuando pues nos vienen los problemas, ahí lo buscamos otra vez. Pero no debería ser así porque debemos de estar todo el tiempo siempre en las buenas y en las malas, siempre al lado de nuestro Dios pidiéndole todo. A veces dice, oí una historia de una muchacha que dice, a veces muchas personas dice piden tener una piscina, dice, y otros que los tienen no las disfrutan. Dice. O a veces hay personas que no tienen papás y los que tienen no las valoran, no los desprecian y otros deseándolos tener. Y muchas veces así pasa en todo, que a veces queremos y cuando lo tenemos no valoramos lo que tenemos. Así es. Allá, vamos a decirle a nuestro hermano Lito. Mi hermano Lito ya tiene el micrófono y luego venimos con mi hermano Manuel. Muy bien, en este día del que estamos comentando, escucho comentarios, pues, prácticamente el pueblo estaba, lo que ya mencionaron todos los que lo mencionaron. Pero aquí tenemos el caso ya en Moisés, porque Moisés está también, ¿verdad?, diciéndole, Señor, yo no soy la mamá de ellos.
Yo no los he engendrado para que yo pueda conducir a este montón de gente. Ya dijimos que son 100,000 de los que está hablando allí, ¿verdad? Es un pueblo grande. Pero la respuesta, usted hizo una pregunta, Mirna, usted hizo la pregunta que ¿cómo respondió Dios? Dios le dice, tráeme 70 ancianos, de los que tú crees que son ancianos del pueblo. Y yo voy a adentrar en ellos, a hablar en ellos y que vea el pueblo qué es lo que está sucediendo. O sea, la respuesta Dios se la da a Moisés de que ya no iba a estar solo en ese pueblo conduciéndolo, llevándolo y ayudando al pueblo, sino que ya ahora iba a tener a otras personas ayudándolo a él. Así Gracias. Que Dios responde con una claridad bien exacta, diciéndole a Moisés también, a ti te voy a ayudar. O sea, ya Moisés ya no se iba a sentir solo, llevando a un pueblo rebelde, a un pueblo que no le obedecía, a un pueblo que prácticamente estaba en la depravación, como lo mencionaron ya ustedes, en la comida. Ahora ya tenía Moisés en quien apoyarse. Ya Moisés tenía ayudantes, como cuando decimos aquí el pastor que lleva todas las cargas, y nosotros decimos, el pastor no sirve para esto. Estamos nosotros murmurando igual que el pueblo de Israel. El pastor no hace esto. Dios tiene un pueblo hoy idéntico al pueblo de aquel tiempo. Pero sí Dios nos va a sacar adelante. Hay que ver eso, que los que son ancianos, los que son dirigentes, los que son pastores, que no se preocupen, sino que pongan en las manos de Dios como Moisés, porque Moisés les dijo, ayúdame. Sí, y yo te respondo, dice Dios, aquí está la respuesta. Así es. Gracias. Y muchas de las veces también Dios permite que nosotros miremos necesidades para que nosotros las hagamos, no para que se las demos a alguien más. Lo que pasa es que como nosotros no queremos esas cargas, se las queremos dar a alguien más, pero a veces por eso Dios permite que nosotros también miremos necesidades. Hubo un momento en que Moisés se sintió cansado, agotado, y no me puedo imaginar qué más se sintió Moisés al punto que en el versículo 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me has pesado, dice, en demasía. O sea que es una carga pesada. Después de escuchar a aquel pueblo llore y llore a la puerta, pues él pidió ayuda y el Señor le dice, ok, toma 70 ancianos. Y la pregunta, que luego le voy a pedir a... Sí. Bueno, pero antes quisiera comentar sobre que se prepare mi hermanita Macena con la pregunta, ¿qué es contagioso en el día lunes? Sí, mi hermano. Mira, yo creo que el pueblo de Israel es el pasado. Y ahora vamos al presente. Creo eso. Yo creo que simplemente es como el espejo donde deberíamos mirarnos un poco, pero es el pasado. El presente, el pueblo presente de Dios somos tú, Amén. Yo, todos Amén. Nosotros. Nosotros somos el Israel de hoy. ¿Y qué nos está pasando? Hermanos, sobre este tema he predicado en otras ocasiones. Hemos abandonado el evangelio sencillo. Los comercios, la tecnología nos han llenado de necesidades que son superfluas. A veces, si no tenemos una ropa buena, bueno, me he puesto una ropa bastante buena, pero no es el caso, ¿no? Pero si no la tenemos, o no tenemos un coche, un carro aquí bueno para venir a la iglesia, si nuestra casa no es buena, perfecta, si no cumple con todos esos requisitos, yo siento que Dios no me está bendiciendo. Y esto es un grave error, porque Dios está esperando de nosotros algo que está dentro de nosotros, que ni se viste, ni se calza, ni come, ni tiene carro, ni va a ninguna parte. Y eso es lo que tenemos nosotros que cuidar. Pero ¿cómo? Eso lo cuidamos sirviendo a Dios desde el evangelio sencillo. A veces nos complicamos aquí en teologías y en cosas complicadísimas. No, lo que espera Dios de nosotros es que, y ese pan de vida nos lo da de una forma simple, de una forma sencilla. Ama al Señor tu Dios y tendrás la salvación. Estas cosas las dice el evangelio muy claras. Y entonces nos metemos en otro rollo. Pero lo principal es que estamos a veces
considerando que no somos bendecidos porque no tenemos montones de cosas que Dios no las creó ni las inventó, que es el resultado de la competencia del comercio, de la tecnología. Si no tengo un teléfono móvil que me puede servir, uno que vale de $50, yo quiero el que vale 1,000, que es el iPhone de la última generación. Y si no lo tengo, sufro. No, eso Dios no inventó eso. Dios, el teléfono es bueno, sí, pero te resuelves con otro. Si puedes tener el otro, tenlo, pero no sufras por eso. El hermano Manuel ha dicho un punto importante que creo que ya lo tocamos, que el descontento, la murmuración, viene cuando nosotros apartamos la vista de nuestro Señor Jesús y nos enfocamos en lo material. Nosotros somos los que nos hemos apartado. Pero fíjate, Mirna, que es que nos han llenado de necesidades que no son necesidades, que son lujos, que son otro tipo de problemas, están adicionadas a lo básico que Dios quiere darnos a nosotros. Y es lo que pasó en el desierto, por eso hay que mirar. Ellos tenían el alimento, aquello tenía todos los complejos vitamínicos, minerales, todo lo que ellos necesitaban, pero querían carne. Y creo que esto también viene con mentalmente, hermano, como estaba diciendo nuestro hermano Bello, cuando nosotros, nuestra mente le estamos dando cabida para que Satanás nos la dirija con la necesidad de las cosas materiales y olvidamos a Dios, entonces somos dirigidos a las cosas materiales en vez de las celestiales. Vámonos, rapidito para el día lunes. Es contagioso. Para que me conteste, Priscila, cuando me conteste contagioso, ¿qué es contagioso? Bueno, ya vimos que Moisés, el Señor le dijo, ok, 70 ancianos, y vamos a ver quién es María y quién es estos dos personajes, Aarón. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, Mirna, con lo que estaban hablando, el descontentamiento, yo pienso que viene por la falta de agradecimiento. Cuando no estoy agradecida por lo que tengo, entonces me siento mal y quiero lo que no tengo. Así es. Ahora, lo que es contagioso es justamente eso, la murmuración, y entonces empiezo si yo estoy murmurando y no estoy contenta, le contagio a mi esposo porque estoy hablando con él, estoy viviendo con él. Y me gustó el punto que dijo el hermano de que a veces el pastor lo miramos como que no está haciendo nada, como que, debería de hacerlo de otra manera, y eso es muy contagioso. Así es. Entonces, pero ¿qué pasa? Que también podemos aprender y pedirle a Dios que nos ayude a cortar ahí. Si alguien viene y me dice eso, o si yo empiezo a decir eso, la otra persona tiene el poder de decidir, aquí se corta. Yo no sigo con ese murmuración. Exactamente. Y sabes que, Priscila, ha pasado mucho que muchas de las veces tú estás en una prédica y a ti se te hizo tan bonita, pero alguien viene y te murmura y tú ni cuenta te dices, entonces tú ya tu mente ya empieza también a es mirar. Contagioso. Acordémonos que somos, nuestra tendencia es muy fuerte hacia lo malo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo consciente hacia lo bueno. Y la decisión hacia Cristo tiene que ser con conciencia, con el intelecto. No apela solo al sentimiento. Es bueno el sentimiento porque es parte de nuestro sentido, pero el intelecto es una parte fundamental porque va a entender más allá de las cosas del sentimiento. Pero, ¿qué tiene que ver con el descanso y rebeldía? Esto que estamos hablando. Una persona descontenta está todo el tiempo está en busca de algo que nunca va a alcanzar. Entonces está siempre cansado y no tiene tiempo para nada. Entonces el descontento causa el no reposar. No hay un reposo, no hay un día, porque nunca llega a la meta, siempre está como la estrella, más allá e inalcanzable. Así es. Entonces, pero ¿qué pasa? A la estrella yo siempre veo que tienen otro, no la estrella aquí, la hermana, sino la estrella de la galaxia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eso es lo que pasa, que el descontento trae que nosotros no reposemos en el Señor, porque el Señor quiere que nosotros estemos contentos y agradecidos con lo que tenemos y que disfrutemos, pero no nos prohíbe con soñar en tener más, no, al contrario, nos promete una ciudad que ni siquiera ni el más millonario de este planeta puede tenerlo. No existe en la tierra además, pero Dios nos promete eso, ¿por qué? Porque Él ya lo alcanzó. Entonces te está diciendo, no te esfuerces en vano, como quien golpea el viento, nada de eso, tranquilo, camina por fe, disfruta lo que tiene, sigue buscando más. Lo que no debemos de hacer es que ese buscar más nos lleve a no reposar en el Señor. El descontento logra eso.
de que yo ya logré el carro, ahora quiero otro, yo logré la casa, quiero otro. O sea, nunca estoy contento y nunca disfruto. Siempre los otros tienen más, siempre los otros viven mejor, los otros tienen mejor esposa, los otros tienen mejor esposo, mejores hijos, mejores nietos, y yo puedo tener todos los mejores nietos y no lo disfruto por esa cuestión. Estoy descontento. Así es. Y creo que esa historia pues ya la trajimos al mundo real, ¿verdad? De Aarón y María. Todo lo que estuvo hablando, que eso es lo que le pasó, que María, Aarón ni siquiera se había puesto a pensar lo que María se estaba fijando, y ya cuando le puso atención, en el versículo 1 del 12 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. ¿Qué tenía que ver aquí la mujer? Bueno, cusita viene siendo de la tez morena. ¿Y qué tiene que ver eso? Pero muchas veces no sucede de que tú, si tu esposo te dice, ¿qué tienes? ¿Estás molesta? No, no tengo nada. Y en realidad tienes mucho. Y es lo que ha pasado acá. ¿Realmente se estaban quejando Aarón y María por la mujer de Moisés? ¿Esa era la queja? No. Y en el versículo 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros y Jehová oyó? ¿Se acuerdan que anteriormente ellos habían trabajado, ayudado a Moisés? Moisés siempre pedía ayuda a ellos y ellos les ayudaban. Ellos eran ancianos y ellos, y Moisés siempre confiaba en ellos, pero esta vez no estuvieron entre los 70. Entonces, ¿qué tenían? Les dieron celos. Celos. Ser tomados en cuenta. Sí, querían una posición. Entonces, estaban ellos murmurando. ¿Le agradó al Señor la murmuración de María? No. La respuesta fue inmediata. Vemos que ¿qué le sucedió? ¿Qué enfermedad le dio? La lepra. Una lepra. Y ella tuvo que ser, dice, la sacaron. La tuvieron que apartar del campamento por 7 días y el campamento no se levantó hasta que, sí. Ya. Mirna y Otilia, y eso pasa en nuestra realidad de hoy día, de que, por ejemplo, si vienen para encontrar ancianos, maestros de escuela sabática, etcétera, etcétera, y entonces, si un anciano fue anciano en el periodo anterior y ya no es anciano, hasta se van de la iglesia. Ya, se van de la iglesia, hay descontento. ¿Por qué? Porque y yo pienso que cuando pasa así, el llamar a ser anciano es el servir a Dios. Así es. Es un servicio a Dios, el del pastorado es un servicio a Dios. Y no nos vamos a poner enojados solo porque a mí no me escogieron de anciano, o de escuela sabática, o de de diácono, lo que sea, ¿verdad? Andamos buscando siempre liderazgo y liderazgo, pero no para agradar a Dios, sino para agradarnos a nosotros mismos y para que los otros nos miren de que somos, ¿verdad? O pasa también de que cuando ya son ancianos, yo soy anciano y yo voy a hacer las cosas a como yo quiero. Y no es a como yo quiero. Yo vengo a la iglesia, soy pastor, soy anciano, soy lo que soy, pero yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Es diferente. ¿Verdad? Ya, entonces tenemos que tener cuidado. Yo en vez de me pregunto de que, wow, Dios es grandioso, Jesús es grandioso, porque en aquella época miramos que Dios destruía a las personas inmediatamente. Hoy en día, por la gracia de que Cristo ya está aquí, no somos destruidos. Pero nos vamos destruyendo con el caminar de tiempo, ¿verdad? No nos destruye luego y nosotros porque decidimos, nos vamos destruyendo solos. Poco a poco. Yo pienso que la mejor respuesta cuando tú te sientas descontento y cuando veas que fulano no está haciendo bien el trabajo, yo lo haría mejor, nos demos cuenta que entonces yo estoy siendo no solo egoísta, sino que estoy siéndome superior. Porque si yo lo hago mejor, yo lo haría así, lo haría así, lo haría así. Y se nos olvida escucharlo realmente lo que está pasando por nuestra mente. Voy y me acerco a fulanita y le digo, oye, vistes, dice que el trabajo de mi hermana que viene a escuchar esas palabras de ser, ¿te parece? Llamémosla para que los tres conversemos y le digas lo que sientes. Es de esa manera en que tú vas a parar que siga la crítica y que siga la murmuración.
llamando a esa persona de la cual tú no estás contenta para que te escuche, a ver si realmente quieres seguir hablando de esa manera de esa persona. Y Mirna, allí nos lleva en una parte donde dice que Jesús miró el corazón de Moisés, era humilde. Y yo cuando estudiaba eso, yo nunca le dije a nadie de aquí de la iglesia que a mí me gustaría ser lo que estoy haciendo. Yo estoy aquí porque yo sentía el deseo de hacerlo. Ahora un día Dios usó a Mirna y me dijo, ¿te gustaría? Y yo acepté porque Dios le mira a uno el deseo, uno quiere crecer, uno quiere aprender. Yo no estoy aquí porque sepa y, o sea, ustedes me ven sentadas y porque me sienta que yo sé mucho, sino simplemente quiero aprender y creo que cuando Dios me quiere enseñar, entonces me tiene que sentar al frente para que yo pueda aprender, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, que cuando los mira a ustedes con el deseo de hacer algo, entonces Él los oye y Él sabe el deseo que tienen y dice, oh Mirna, te necesito para que le digas al hermano que participe. Y así es como funciona Dios. Y uno simplemente dice, lo quiero hacer. Da nervios y todo, pero así es. Así es. Pero cuando sabemos que lo estamos haciendo para Dios, entonces sabemos que nos está enseñando cada día más. Mira, esa lucha por el liderazgo se originó en el cielo. Así es. Y por causa del pecado la heredamos. Así es. La heredamos nosotros. Por ejemplo, ¿para qué Donald Trump quiere ser presidente de los Estados Unidos si tiene 10,000 millones de dólares? No está buscando más dinero porque le sobra. Es más, podría regalarle a muchísima gente dinero. Es un problema de liderazgo. ¿Por qué un individuo como Fidel Castro se adueñó de un país que se llama Cuba? Poder. Porque le hacía falta dinero. No, si los padres de él eran millonarios también. Y él era abogado. Es el liderazgo. Y eso es algo serio porque esto viene del diablo, no viene de Dios. Precisamente fue el diablo, fue Lucifer el que inició este tipo de problemas. Ahora, si usted quiere luchar contra ese tipo de inclinación, hay dos cosas que debe tener en cuenta, cualquier hermano teniendo en cuenta lo que ella decía que era muy importante. Primero, cuando la Junta de Iglesia se reúne para elegir los cargos, la iglesia ora. ¿Y quién más ora? La Junta. Por consiguiente, el hecho de entender esto de que ese líder está mal puesto ahí o tiene no sé qué problema, es un problema de fe. Es un problema de fe. Es un problema de fe, porque si oró la iglesia y oró el pastor y oró la Junta y oró todo el mundo, la Junta de Nombramiento, para elegir a las personas, esa persona que está ahí tenemos que entender que es la voluntad de Dios. Así es. Esta mañana escuchamos un sermón muy importante sobre este aspecto. La segunda cosa, cuando usted entienda que un líder no lo está haciendo bien, no piense en usted mismo. Mire a la congregación, será un ejercicio de humildad muy importante. Mire a la congregación y piense, ¿qué otra persona que no sea yo podría hacerlo mejor que él? Cuando usted piensa que yo soy el que lo voy a hacer mejor, ya va mal la cosa. No, lo está haciendo mal. Además de que tiene que hacer un montón de cosas primero, como dijimos, o lo dijo Mirna, hablar con esa persona, etcétera, etcétera, tratar de enmendar el asunto, llevarlo a la Junta. Pero finalmente, no piense en usted, mire a la congregación y diga, oye, esta otra persona lo haría un poco mejor. Cuando haya otro nombramiento voy a pensar en él, no en mí. Así es, gracias. Entonces, hay un llamado a dos cosas. Y esto falló en el desierto. La humildad, esto está fallando en nosotros, y la fe. En el desierto falló la fe. Y hoy en nosotros, ¿qué falla? La fe. Cada vez que surgen estos problemas, analice su fe. Y otra invitación que nos hace, hermanos, es que cuando nosotros miremos estas cosas, nos invita a orar, a interceder por esa persona. Buscando ¿verdad? fe. Entonces, le damos una bienvenida a nuestros hermanos que nos están visitando de otras iglesias. Siéntanse en su casa y si quieren compartir con nosotros la lección, estamos también aquí. En el día martes, gracias. Mi hermano que sonría, al ratito le voy a hacer una preguntita. Siga sonriendo, mi hermano, que le queda muy bien la sonrisa. El descontento lleva a la rebelión el día martes. Ya estaban ellos llegando, casi, ya estaban llegando. Y el Señor les mandó a ¿cuántos espías? Que fueran a explorar la tierra, que vieran los frutos, que observaran cómo era la gente, cómo era la ciudad, que trajeran el reporte. Y yo le pregunto a mi hermano Odilón, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué reporte trajeron estos espías? Pues hermana, estos espías vinieron, o sea, como que olvidaron
que Dios los había mandado a esa tierra prometida. Y sin embargo, no les gustó, que porque veían gente más alta. ¿Y será que sí la veían alta? Pues en realidad, ¿por qué dijeron que siempre renunciaban? No quisieron siempre aceptar, y siendo de que el Señor Jesús iba con ellos. Porque en realidad eso es lo que va cuando Dios promete una cosa, la cumple. Amén. Y no debemos de tener ningún temor, aunque nos pase lo que nos pase. ¿Qué fue? Gracias, mi hermano. ¿Qué fue que le causó a ellos realmente temor? Aparte de los grandotes, ¿qué fue lo que les causó a ellos temor para traer un reporte tal y como lo trajeron? A Carlitos. Dios mandó 12 personas. Ahí está, 12. Pero 10 fueron con corazones descontentos. Ah. 10 fueron con corazones alegres, bendecidos. 10 fueron con corazón descontento. Descontento, desagradecido, un corazón que Dios no es tan bueno como parecía. Y 2 fueron con las ganas de comerse todas las uvas que había allá. O sea, fueron con un corazón tan agradecido que lo que ellos esperaban ver, vieron. Cosas grandes, cosas maravillosas. Lo mismo nosotros, cuando nosotros venimos a la iglesia con un corazón contento, o estamos en la casa con un corazón agradecido y contento, o en el trabajo, nosotros solo vemos lo positivo. Lo negativo queda tan chiquito, y eso es lo que hace Cristo en la vida del cristiano. No quita el problema, sino que te hace ver tan pequeño como a Gedeón le dijo, de esto te voy a hacer ver como un solo hombre, de todos tus problemas un solo hombre. ¿Será que puedes ahora? Por supuesto que sí vamos a poder. Entonces, como dice, lo fundamental que era la fe del pueblo de Dios. Cuando nosotros tenemos corazones descontentos, nuestra fe queda por el suelo. ¿Por qué dudaste? Le dice a Pedro y a nosotros también. ¿Por qué dudamos muchas veces? Entonces, corazones descontentos hacen que nuestra inmunización, nuestro sistema inmune de fe quede para abajo. Pero cuando estamos contentos y agradecidos, pasa lo contrario, como pasó con Josué. Así es. Ellos pasaron, no 3 días, no 10. ¿Cuántos días pasaron allá? Mientras que todo el pueblo en espera de las noticias que iban a venir, 40 días explorando la tierra. Y 2 hombres, mis hermanos, con un racimo de uvas, lo levanto con 2 dedos. Imagínense esas uvas. Me imagino el tamaño de una sandía cada una para poder cargar ese racimo de uvas. Mi hermanita. Me gustó lo que habla la lección al comienzo, ¿verdad? De que un personaje manda a cierto país, ¿verdad? Sí. Y los 2 mejores vendedores, ¿verdad? Y de que llegan al lugar, ¿verdad? Y que uno mira que desde que baja del aeropuerto, de que nadie usa zapatos, ¿verdad? Y entonces habla y dice, aquí en otras palabras, aquí ni se acerquen porque aquí nadie usa zapatos, ¿verdad? No va a haber negocio. Sin embargo, el otro miró eso e inmediatamente miró lo positivo. Venite ahorita mismo porque aquí nadie usa zapatos y vamos a hacernos millonarios porque vamos a vender todos los zapatos. Así es. A mí me gustó eso. Y pasa, ¿verdad? Lo que pasaron con los 12 espías, que 10 miraron solo lo negativo. Y entonces vemos a Caleb y a Josué, ¿verdad? De que miraron todo lo positivo, ¿verdad? Y llegaron con un reporte súper positivo e inclusive llevaron prueba. Ahí está. ¿Verdad? Llevaron prueba la fe, ¿verdad? Y fue lo que Dios le mandó a hacer. Has dicho la palabra que yo buscaba. Sí. Dice en el versículo 30, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podemos nosotros que ellos, porque él confiaba, él tenía la fe en el poderoso Dios. Y dice, mas los varones que subieron con él, los otros espías, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y nosotros nos vimos, como dice, como langostas, pues ellos eran gigantes. La incredulidad, la falta de fe, hizo brotar de ellos esas palabras. Lo contrario de Caleb. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cómo vio Dios a Caleb y a Josué?
y vemos de que Dios ya les había prometido esa tierra. Y si Dios ya la había prometido, no importa qué es lo que había en esa tierra. Dios se las había prometido, dado, y no confiaron en Dios. Mis hermanos, voy con mi hermano Manuel porque él me quita mis minutos. Mira. No, espéreme. La tierra se le había prometido. El Señor iba delante de ellos. El Señor era su líder. La tierra que el Señor nos ha prometido, la Nueva Jerusalén, la Canaán celestial, ¿tenemos fe en que llegaremos a ellas, mis hermanos? Amén. ¿Estamos nosotros agarrados de mi Padre Celestial que me lleva a esa tierra Canaán? Es que yo aquí soy un peregrino, como dice el himno, peregrino en esta tierra soy, yo de paso voy. Y vemos el ejemplo de que nos ha dejado, y el versículo lo dice, para nosotros de este siglo está escrita, para que nuestra fe no desfallezca, para que nosotros no veamos los gigantes, no veamos las pruebas, no veamos todo lo que allá afuera nos ofrece, porque es el enemigo que nos pone todas esas, ¿cómo se dice?, tropiezos, todas esas que nos quiere apartar del realmente camino que Él nos lleva al Señor. Es la única razón por la cual estamos acá. Si realmente creemos, si realmente queremos ir a la nueva Canaán, solo tenemos que confiar que el Señor nos va a llevar, confiar que el Señor nos va a guiar y confiar que vamos a hacer su voluntad en la obediencia a su palabra, porque su palabra es vida. Sí, mi hermano. Bueno, mira, yo creo que hay 2 o 3 cosas que son bastante importantes. A mí me gusta montarme en la maquinita del tiempo. Sí, yo se lo voy a cortar. Salir de allá del viejo Israel y venir al nuevo Israel, a nosotros. ¿Qué nos está pasando? Este tema de la inconformidad es un tema que la importante lección que sacamos de aquí es que es un tema viejo, viejísimo, y lo seguimos sufriendo hoy. ¿Qué está pasando hoy? Hay una inconformidad enorme. Y entonces un grupo de personas salen a la calle con bates de béisbol, rompen las vidrieras, acaban con lo primero que se encuentran, el otro pasa por al lado de un carro y le dispara al carro que iba al lado. En el 4 de julio hubo 233 muertos en el tiroteo en los Estados Unidos. ¿Qué son esas personas? Inconformes. Están inconformes con la justicia de este país, están inconformes con montones de cosas. Entonces, la inconformidad nos lleva a la rebelión. ¿A quiénes? A aquellos que están débiles en la fe. Y eso está pasando aquí. Sí. Y a veces nosotros nos ponemos aquí a defender causas que no son nuestras. Y hacer cosas de ese tipo. Porque si los homosexuales tienen tales derechos, si la mujer puede abortar, si el otro no sé qué. Señores, ese problema ni siquiera es nuestro, ese es un problema de Dios. Ya Dios cogerá a la mujer aquella que se abortó el hijo y la mandará donde la tiene que mandar y no irá al cielo. O cogerá al homosexual por haberle hecho lo que contrario de lo que dice la Biblia y tendrá su castigo. Yo lo que tengo que estar es fuerte en mi fe, fuerte en el estudio de la Biblia y propagar el Evangelio de Dios, que es lo que Dios me ha encargado. Yo sé que estoy hablando de cosas prohibidas, pero de todos modos no me las callo, porque soy cristiano y creo que tengo un Dios en el cielo. Amén. Entonces, esa gente, esas personas que tienen esos problemas, arrancan para la calle y no se conforman con manifestarse, sino que forman rollos y matan y crean violencia. Y eso mismo estaba pasando allá. En otro contexto, con otras motivaciones, pero es lo mismo que nos está pasando hoy. Y usted, si no, como cristiano, no se pone en el sitio que le corresponde, no se sorprenda si un día se ve con un bate de béisbol rompiendo una vidriera. Entonces tenga cuidado. La causa única con la que nosotros tenemos que alinearnos es la causa de la salvación del mundo, porque nuestro galardón no es de este mundo, nuestro galardón es espiritual y no está aquí. Y Amén. Esa es la maravillosa justicia de Dios, Amén. Que en un solo día va a juzgar al mundo entero. Y entonces nosotros tendremos nuestro galardón. Vayamos al juicio de las naciones y vemos qué va a pasar al final y cómo van a ser las cosas. La inconformidad llega a la violencia. Y la inconformidad, esa la creó el diablo. El diablo creó las desigualdades que hay en este mundo para que haya descontento, para que haya un problema. Porque el propósito del diablo, y si nosotros nos vemos involucrados en esa ola, el propósito del diablo es que nos sintamos mal y entonces
vayamos a formar violencia, a formar problemas, igual que sucedió con el pueblo de Israel. Allí, ¿qué le hizo? Oh, no, comiendo maná todos los días. Es verdad, si a usted lo ponen 40 años a comer maná, se va a sentir mal y va a querer comerse otra cosa, un tamal o un burrito, ¿no? Gracias, mi sí, hermanito. Perdóname, ¿dónde está la fe en que usted sepa que mediante ese maná Dios lo está salvando? Y ese es el maná que tenemos que nosotros recibir cada día. Amén, amén. Gracias, mi hermano. Hola, buenas, feliz sábado. Feliz sábado. Dios nos da a nosotros lo que queremos. Y Él dice, esto es lo que yo quiero que tú tengas, pero si tú quieres, ahí está, puedes tenerlo. El problema es que no sabemos las consecuencias que van a ocurrir, ¿no? Cuando nosotros queremos lo que nosotros queremos. El otro punto es que cuando nos sentimos desconformes, entonces empezamos a hablar cosas que no debemos. Y mi madre me enseñó desde pequeño, cuando un sermón es bien aburrido, pon atención. Entre más aburrido está el sermón, pon atención, más carne tiene, más pan tiene. Porque yo de chiquito le decía a mi mamá, pero mi mamá, son bien aburridos. Y me decía, poné atención. Y hablando como hijo, ¿no? Hablando como hijo, porque no puedo hablar como padre, porque Dios no me dio esa oportunidad de ser padre. Pero como hijo y le estoy hablando a los padres y a las madres, nunca hablen mal de un sermón que dio el pastor. Así es. Siempre hagan lo que mi mamá decía, ¿qué sacaste del sermón esta mañana? Porque cuando uno empieza a quejarse de que el sermón estuvo malo, entonces, como hijo, lo primero que hacemos es, mi papá y mi mamá son hipócritas. Y entonces perdemos a los hijos. Y eso se lo digo por experiencia, ¿no? Perdemos a los hijos rapidito. Y lo otro es que Dios no nos va a juzgar a nosotros. No es el trabajo de Dios de juzgar a nosotros. Nosotros nos vamos a juzgar a nosotros mismos. Porque las pantallas van a ser abiertas y todos van a ver la razón por la cual nosotros nos fuimos al cielo. Así es que empezar a decir que alguien no va a ir al cielo o va a ir al infierno no es nuestro trabajo. Así es. Para nada. Y en la próxima día, ¿no? Moisés llega al punto que le dice, si vas a deshacerte de este pueblo, entonces bórrame del libro de la vida. Gracias. Esa es la fe que Moisés tenía. Que él decía, tienes como Dios, ten misericordia de tu pueblo. Yo sé que ellos han hecho cosas indebidas, pero ten misericordia de tu pueblo. Así que no es nuestro trabajo de decir que alguien va a ser condenado, porque no es ni el trabajo de Dios hacer eso. Gracias, amén, mi hermano. Gracias. Sí, en el próximo día vemos que Moisés como intercesor, cuando el Señor dijo él ya iba a destruir a todo ese pueblo que no hacía más que murmurar y quejarse, incrédulos y falta de fe, que iban a apedrear a Caleb y a Josué. Pero Moisés intercedió por el pueblo. Y sabemos que Moisés es un ejemplo de Cristo Jesús que intercede por nosotros, que está ahora mismo intercediendo por ti y por mí. Así como Moisés, viendo la rebelión y viendo ese pueblo incrédulo, también le dice, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Los sacaste para dejarlos a todos aquí morir? Y Mirna, nos hace una invitación a nosotros de seguir intercediendo por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, amigos, por todos, ¿verdad? Y otra cosa que nosotros debemos de tener cuidado, que habla también la lección, es de la presunción, ¿verdad? Presunción, que a veces queremos hacer las cosas como nosotros creemos, pensando que Dios, pues me va a perdonar porque así es, y tenemos que tener mucho cuidado porque miramos que por no ser obediente, yo misma decidí estar donde estoy, ¿verdad? Y tener mucho cuidado a eso. La presunción. Hermana, sí. Y vemos ahí la proposición que le hizo Dios a Moisés, ¿verdad?
Le dijo que iba a destruir ese pueblo y que lo iba a poner entre gente grande, más grande. Entonces, pero vemos cómo Moisés fue un hombre que dice que tuvo la paciencia, fue un hombre, fue pues, muy humilde. sí, fue un hombre escogido por Dios, pues Dios tiene sus planes y propósitos y pues a cada uno de nosotros nos toca que vivir las consecuencias, pues, de lo que nosotros hacemos debido a ese libre albedrío que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Pero sí tenemos que darle cuenta a Él, porque Él nos dio esos 5 sentidos en los cuales nosotros tenemos que razonar y gracias a Dios que todos los que tenemos esa fe, pero hay mucha gente en el mundo que no tiene esa fe y dice, yo voy a vivir mi vida como yo quiera, y eso es lo más triste y pues tenemos que orar nosotros, como que Dios nos ha dado ese espíritu, ¿verdad? Orar constantemente en todo momento, como lo hizo nuestro Padre Celestial, nuestro Jesús, ¿verdad? Él oraba en todo momento. Yo quería compartir una historia, ya tenemos un poquito de minutos, quería compartir la historia del rey, no sé si la leyeron, la historia del rey piadoso. Se sintió perturbado por la ingratitud de su corte real, les preparó un gran banquete. Cuando el rey y sus invitados reales estaban sentados a la mesa, según los planes, un mendigo entró arrastrando los pies al salón, se sentó a la mesa del rey y se atiboró de comida. Sin decir una palabra salió del salón. Los invitados se enfurecieron y pidieron permiso para prender al vagabundo y descuartizarlo por su ingratitud. El rey respondió, ese mendigo lo ha hecho solo una vez al rey terrenal, lo que cada uno de ustedes hace 3 veces al día con Dios. Se sientan a la mesa a comer hasta que están satisfechos, luego se van sin reconocer a Dios ni expresarle una palabra de agradecimiento. Ya dijimos, cuando somos malagradecidos, somos los más rebeldes. Y tengo 2 minutos, Carlitos. ¿Tú me puedes decir cuál es la diferencia entre fe y presunción? ¿Cómo yo voy a saber si estoy actuando por fe o por presunción? Bueno, en mi punto de vista, la fe tiene que ver con todo lo que Dios promete en su palabra. La presunción es creer que Dios está conmigo, pero yo hago mi voluntad. Así en la práctica es eso. La fe tiene que estar basada totalmente en la palabra de Dios. La fe dice que es la sustancia de las cosas que no se ven, pero tengo una certeza que la voy a recibir. Bueno, así es. Nosotros tenemos, este pueblo cristiano del siglo que estamos viviendo en este año 2021, tenemos un gran desafío. Hay mucha tecnología, mucho conocimiento, pero está quedando simplemente en eso, en conocimiento, en la práctica, la experiencia que se requiere para esto. La fe se requiere una conexión con experiencia. Para que yo pueda obedecer a Dios, yo tengo que experimentar que eso es bueno, agradable, santo, perfecto. Eso es lo que debo de experimentar con Dios cada día. La fe me lleva a eso, a creerle a Dios cuando todos dicen, no, es imposible que el pueblo final viva sin pecar. La fe te dice, yo no soy, pero yo creo que el que prometió lo va a cumplir en mí. Eso es fe. La presunción es otra. No, yo sé que puedo. Esa es presunción. La fe que requiere el pueblo de Dios es confiar en lo que Dios promete que va a hacer, no en lo que el hombre dice que va a hacer, ni en su experiencia, sino en la experiencia de Cristo. Y fíjate que tenemos que tener mucho cuidado, Carlos, porque mucha gente puede quitarle con el simple hecho de, porque dice que Satanás usa todo esto para cuando una persona en realidad tiene esa fe, usa a la persona para decirle, no vas a poder, porque las cosas, el mundo dice que así no es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque Correcto. Cuando Dios me dice que se puede y me lo ha puesto en mi corazón de hacerlo, yo tengo que decir o le obedezco al mundo o le obedezco a Dios, que es al final donde vamos a quedar. El creer me activa la fe y la gracia. Cuando yo creo, se activa la gracia de salvación primeramente. Y por eso es que hay un gozo y hay un contentamiento en el Espíritu. Y el Espíritu me lleva a actuar.
todo lo que hace el cristiano cuando cree en la palabra de Dios es simplemente el accionar del Espíritu Santo dentro de mí. Amén. Es por eso que se mira que un cristiano que tiene fe logra cosas y logra metas más allá de aquel que no tiene fe. Así es. Amén. Cuando nos llegue, mis hermanos, la duda si estoy actuando por fe o por presunción, dice, la fe se aferra a las promesas Amén. de Dios y produce fruto de obediencia. Cuando tú sientas que debes obedecer, estás actuando por fe. Cuando tú sientas que te estás aferrando a la palabra de Dios, la palabra que es lo máximo, estás actuando por fe. Dice, la fe que se aferra a esas promesas. Ahora, la presunción reclama esas promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. Esa es la diferencia. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos, pero la presunción los indujo a transgredir la ley de Dios, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. No es fe la que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede un favor. La fe genuina tiene su fundamento en las promesas y las provisiones de las Escrituras, deseado de todas las gentes. Y recuerden que Satanás siempre va a querer quitarles esa fe, aún va a usar a nuestros hermanos para quitarnos esa fe. Si su fe está centrada en el Señor, que le digan lo que sea, usted siga mirando a Jesús y Él le va a ayudar. Aquí un comentario. Yo en 2 o 3 palabritas, ya sabemos lo que la Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Yo les agradezco mucho a toda la participación. La lección de esta semana ha sido muy hermosa. Nos deja grandes lecciones para cada uno de nosotros y que como dice el corito, nuestros ojos solo estén fijados en CristoJesús, que de Él proviene la vida. Amén. Y como bueno, dice y vamos a decir una sola palabrita que yo creo que... Se la cuento. Mira, muy cortito. A veces, en donde radica muchas veces la presunción. Yo creo que porque yo soy cristiano, porque yo leo la Biblia, porque yo vengo a la iglesia, porque yo me comporto de una determinada manera, Dios obrará conmigo de esta forma. Y hasta lo digo, Dios me dará esto. Yo estoy seguro de que Dios... Cuidado. Tú no eres nadie, tú eres un pecador, tú eres una persona merecedora de la clemencia de Dios. Tú no eres ninguna cosa importante porque tú vengas a la iglesia y hagas esto o aquello. Entonces la fe sin humildad no sirve. Y yo he escuchado a infinidad de cristianos, incluso por la televisión y todo esto. No, porque Dios me dijo, ¿quién tú eres? ¿Quién tú te crees que tú eres? La fe consiste, como decía Carlos, en buscar las promesas de Dios, pero desde la humildad, porque en última instancia, lo que tiene que ocurrir es la voluntad de Dios. Amén. Oremos. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Querido Padre que está en los cielos, Señor, usted ha estado con nosotros, Señor, por medio de esta lección, nos ha querido alcanzar para que nosotros no pasemos como lo hizo su gente en el pasado, Señor. Pedimos que durante esta semana, Señor, usted nos pueda seguir hablando para poder meditar, para poder cargar todo lo que usted nos habla en nuestro corazón, Señor, y cuando se llegue la oportunidad, poder abrir y hablar de ello, Señor. Bendiga a cada familia aquí representada, Señor. Muchos están con aflicción y pasando por tiempos difíciles, pero creemos, Señor, que usted les ayudará y estará con ellos. Así es que bendiga a cada familia, Señor, acompáñalos a su hogar, déles el descanso que solo usted ofrece, Señor, para que puedan regresar nuevamente los miércoles, el sábado, refrescados para compartir lo que usted nos ha dado. Muchas gracias y todo eso lo pedimos en su nombre. Amén. Que sean bendecidos, que Dios los acompañe. Muchas gracias.
mortal, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí, y todo fue por ti, que has hecho Hermanos, tú por damos gracias por la lección de escuela sabática. Quiero decirle que todavía tengo lecciones de escuela sabática, hemos ordenado extra, quedan algunas lecciones, así que para que estudiemos y compartamos juntos, ¿ok? Gracias. tu sustituto fui en dura esclavitud, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí, y todo fue por ti, que has hecho tú por mí. Del Padre Celestial, completa bendición, eterna salvación, delicia perenal, te doy de gracia a ti, y huyes tú de mí. Te doy de gracia a ti, y huyes tú de mí. Los lazos de Satán quebra